Capítulo 13. Día de expiación. Una caravana real avanza tortuosamente por las calles de Jerusalén, y todos los habitantes de la ciudad, jóvenes y viejos, ricos y pobres, han abandonado sus hogares para contemplar la maravilla. Los terrados se ven negros de espectadores que penden como racimos de las paredes y las torres, o rebosan como las aguas en otoño de callejas y rincones. No hay sitio alguno, ningún buen punto de vista que no se haya ocupado. El sonido de la ciudad es como un rugir de torrentes, incontables manos mantienen en alto palmas y ramos de olivo. Hay un tumultuoso ondear de verdor, un rugido de bienvenida mientras la caravana avanza con regia dignidad hacia la ciudad alta. ¿Qué es esta maravilla? Es la riqueza de Oriente en peregrinación a Jerusalén. ¿Quién vio jamás nada parecido en cuestión de bordadas mantas camelleras? La luz del sol brilla en las hebillas de oro, las cadenas de plata y en los hilos purpúreos de los tapices. En la cesta de montar que se balancea a la cabeza de la procesión se sienta nada menos que la reina Helena de Adiabene, que está en las márgenes del Tigris. Hace ya semanas que la caravana de camellos viaja a través del desierto, acercándose a la ciudad santa, a donde la reina de la rica Adiabene viene para representar en la casa de Dios y entregar sus ofrendas al Santo de Israel, por cuya causa abandonó los ídolos de su país natal. Todos saben que en esto fue precedida por su hijo, el rey Isotis, que no solo abrazó públicamente el judaísmo, sino que puso en peligro su vida y su trono al someterse al rito de la circuncisión, y esta es su madre, la reina Helena, que emprendió la larga y penosa peregrinación al lugar donde Dios estableció su residencia terrena para inclinarse adorando ante él. Su rostro no está velado para que lo vean los jerosolimitanos, y sus hermosos ojos negros vagan con sorprendidas miradas por los atestados terrados desde donde la saludan las incontables palmas y ramos de olivo. Va vestida de negro según el estilo persa. En torno a su camello hay una fuerte escolta de rizados eunucos que contienen a la muchedumbre. Tras ella avanza un séquito de acompañantes, pero los ojos de las multitudes de Jerusalén no se fijan en las damas de la corte de la reina, con sus multicolores mantos arábigos, ni en los esclavos armados con bastones con punta de plata. Son atraídos por los camellos y asnos pesadamente cargados, conducidos por criados descalzos. Estos son los tesoros de Oriente, del Asia y la Arabia, traídos como ofrendas al templo, pero las ofrendas más escogidas no son los sacos de dinares de oro y dracmas de plata, ni los tapices tejidos con hilos de oro y púrpura, que los sirvientes llevan en pos de la reina como banderas desplegadas. Otra cosa hace palpitar el corazón de Jerusalén. Las pequeñas jarras envueltas en suave seda como los recién nacidos se envuelven en pañales, y llevadas tan tiernamente como lo son los recién nacidos. Las pequeñas jarras, que según se dice, están llenas de los más maravillosos aceites y ungüentos y perfumes de Arabia, todos dones para la casa de Dios. La gente que ocupa los terrados señala y murmura. La mirra y el incienso legendario del desierto árabe, el aceite de Elbona, más preciosas que el oro, más raras que las piedras más costosas, son las raíces secas de las plantas de especias, que arderán en los cuencos de oro del santuario, o serán molidas y mezcladas con el aceite para el candelabro de 8 brazos. El gozo y la esperanza brillan en los rostros de los jerosolimitanos, en la reina de Oriente que viene a inclinarse en el templo ante el Dios de los judíos. Israel no está huérfano. La caravana se detiene ante la entrada al templo. El primer camello se agacha y los eunucos alzan a la reina de su cesta. Es pequeña esta reina y anda con pasos rítmicos, como las hijas de la Macedonia griega de las que desciende. Como su nombre, Helena, lo atestigua. Dicen de ella que antes de dirigir su corazón al Dios de Israel se había casado
siguiendo la costumbre de su país, con su hermano, el rey Minovas. Ahora, por los pecados cometidos en la ignorancia, que no son pecados, vienen a purificarse ante el altar de Dios. Desmontó ya, y a una señal suya, las damas de la corte se acercan y le quitan las sandalias. Sus blancos y relucientes pies pisan, con ágiles pasitos, el tejido amarillo y bronce de las alfombras que sus sirvientes extienden en la entrada del patio de los gentiles. Al lado norte, junto al vestíbulo del rey Salomón, se acerca a la hermosa puerta del atrio de las mujeres. Reunidos ante los peldaños, la aguardan las principales figuras de Israel y las autoridades del templo. Pero ella no quiere ver a nadie, no quiere saludar a nadie, antes de haberse inclinado ante el invisible Dios por cuya causa ha hecho esta larga jornada. Más cerca de la puerta están las mujeres nobles y piadosas de Jerusalén, llevando velos perfumados que arrojan sobre la reina para que oculten su rostro a todas las miradas. En una de sus manos ponen 2 palomas gemelas y en la otra un palito de incienso. Debe llevarlas como ofrenda de purificación antes de entrar en el atrio de las mujeres. Pero al acercarse al umbral, la reina ocultó el rostro por los velos, cae de hinojos y toca el suelo con el rostro. Luego se levanta y cruza el umbral. Los hombres que llenan al rebosar el patio de los gentiles, al ver postrarse a la reina de Oriente a la entrada del atrio de las mujeres, alzan sus voces en un gran clamor de triunfo. Contemplan en esto el cumplimiento de las palabras de los profetas. Y los gentiles buscarán tu luz, y los reyes buscarán los rayos de tu esplendor. Así fue la llegada de la reina Helena de Adiabene a Jerusalén. En ese día Saulo de Tarso se hallaba entre los que estaban en el patio de los gentiles y vio a la reina caer de rodillas y tocar con su frente el umbral del atrio de las mujeres, y su corazón fue henchido de gozo, orgullo. 1000 veces repitióse, como quien calma su avidez de fe con palabras sagradas: revélese tu gloria, y viendo tu luz, corran a ella las naciones del mundo, pues tú solo eres el único Dios vivo, y tu Torá es la Torá de la verdad. Saulo de Tarso se retiró de la autoridad de su rabino, pero no se puso bajo ninguna otra. Permaneció sin maestro, no se arrepintió ni pensó por un momento que tuviese motivo de arrepentirse del acto que le había separado de su rabino. Todavía estaba seguro de la rectitud de su causa. Él estaba seguro y firme. Solo su corazón no estaba seguro, su corazón temblaba, su humor era sobrio. Le asediaba todavía en las noches la visión del ángel. Veía aún, medio en sueños, los ojos del predicador lapidado y las manos alzadas al cielo, pero a pesar de lo que viese o lo que sintiese, era cosa impensable el que estuvieran ellos en lo cierto. Pues si así fuese, él era un asesino y además habría levantado un hacha para golpear con ella a la raíz de Israel. Sí, ellos tenían razón, era el fin absoluto para él, y así todas las doctas y piadosas palabras de su rabino, las palabras de despedida que habían caído sobre él como piedras molares, no pudieran desviarle de su camino. Pero necesitaba ser fortalecido en su corazón, y como el que procura constantemente convencerse de nuevo de aquello de que ya está convencido, veía en cada incidente surgido en su camino confirmadas sus opiniones. Por ejemplo, de la peregrinación de la reina Helena a Jerusalén, ¿no era señal de que las naciones habían visto la luz? Meditó profundamente el significado del acontecimiento. Y las naciones verán tu rectitud, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán como un nuevo nombre. Los reyes de Oriente empezaban a acudir, los de Occidente acudirían a su templo, a su tiempo. Aunque 1 millar de Rabá Gamalieles le dirigiesen sus reproches, él no abandonaría la lucha contra lo que querría abrogar la ley de Moisés. No había nadie fuera de él, henchido por el celo de Dios, persistiría, pues, aunque pereciera en las llamas.
¿No habían dicho los doctos, donde no hay un hombre, sé tú un hombre? Por tu causa no permaneceré en silencio, y por la causa de Jerusalén no permaneceré quieto, hasta que su justicia vaya como una luz y su ayuda arda como una llama. Y el día de expiación se acercaba, un día que Saulo consideraba propicio entre todos para agitar las pasiones de los fanáticos y su oído contra los discípulos, esto en razón de su desusada santidad y solemnidad de las fiestas, en razón asimismo del papel principal representado en su celebración por el sumo sacerdote. En este día de expiación, el nuevo sumo sacerdote, judío de la casa de Chanán, debía celebrar por primera vez el sagrado. Había terminado el largo gobierno de Poncio Pilatos. Su tirada no estaba en modo alguno relacionada con los crímenes que había cometido contra los judíos, pero fue precipitada una queja que los samaritanos habían presentado contra él en Roma. Vitelio, legado imperial en Antioquía de Siria, mandó Poncio Pilatos de regreso a Roma, o más exactamente a donde residía entonces Tiberio. Con él se fue también el sumo sacerdote, a quien su cuñado Juan de la casa de Chanán compró el elevado cargo. Durante los 8 días que precedía a la festividad, el sumo sacerdote quedaba confinado en una cámara especial del templo, y para el caso de que algún enojoso incidente le incapacitase, había en reserva otro sumo sacerdote. Esos 8 días pasaba el sumo sacerdote en compañía de los más viejos dictores del Sanedrín, que le leían los libros sagrados y le explicaban todas las minucias del servicio. El día anterior a las fiestas, los doctores del Sanedrín transmitían su cometido a los sacerdotes más antiguos. El sumo sacerdote era conducido a otra cámara, donde se comprometía con los juramentos más solemnes a conducir el rito según la antigua y aceptada tradición, y tan conmovedora era la escena que siempre el sumo sacerdote lloraba, y los ancianos lloraban con él. No se le permitía dormir durante la noche que precedía el día de expiación, sino que debía escuchar la lectura de los libros sagrados, y si cabeceaba, los sacerdotes jóvenes que le servían le despertaban, chasqueaban los dedos junto a sus oídos. Tampoco estaba la ciudad tranquila durante la noche. Se consideraba acto meritorio el permanecer despierto desde la tarde anterior hasta la mañana del día de expiación. El patio del templo estaba abierto, y el tumultuoso de los preparativos de las solemnes fiestas, soñando en los oídos del sumo sacerdote, contribuía también a impedirle que se quedara dormido. Cuando las primeras luces del alba aparecían en el cielo, se conducía al sumo sacerdote al patio para la iniciación de la ceremonia. Se suspendía una cortina de lino finamente tejido entre el sumo sacerdote y la congregación, y tras la cortina el sumo sacerdote era bañado y santificado. En cualquier otra ocasión del año, el sumo sacerdote tenía el derecho de celebrar los servicios del templo, pero el privilegio era transmitido al clero regular. El día de expiación nadie sino el sumo sacerdote podía realizar ninguna parte del rito. Una vez bañado el sumo sacerdote y ungidas sus manos, traíase en las áureas vestiduras la casaca con las campanas y las granadas de oro, el sombrero, la bandeja de oro con las 12 joyas en que estaban escritos los nombres de las 12 tribus. Luego el sumo sacerdote, completamente vestido, era conducido a realizar el servicio cotidiano del templo. Traía el sacrificio diario, llenaba de incienso el santuario, llevando las especias ardiendo en palas de oro. Hecho esto, el sumo sacerdote tomaba un cantarillo de aceite, entraba de nuevo en el santuario y atendía al candelabro de oro. En el patio la congregación miraba por entre las cortinas los preparativos del sumo sacerdote, pero cuando entraba en el santuario no debía verle nadie sino los sacerdotes que le asistían. Y en aquel momento la congregación se postraba en el suelo en silenciosa plegaria. Y entonces se acercaba ya el gran momento, el sumo sacerdote, de nuevo purificado y santificado tras las cortinas, y llevando no las áureas vestiduras, sino la prenda de lino
que según se creía había bajado del cielo, era conducido por el primer oficial del templo y por los miembros más viejos del tribunal hacia las 2 cabras por las cuales echaban suertes, para Dios, la otra para Azazel. Las 2 cabras eran jóvenes y fuertes y blancas, las 2 eran del mismo tamaño, las 2 tenían concorvados cuernos como torcidas ramas. A una de ellas le estaba reservado el privilegio de dar su sangre para salpicar los ángulos del Sactaserum. La suerte de la segunda era ser cargados con los pecados de Israel y lanzada por una pendiente rocosa para que fuera a vagar por los desiertos de Judea. Cuando el sumo sacerdote puso las manos sobre la cabra blanca, destinada a Azazel, y confesó los pecados del pueblo, los fieles se postraron de nuevo y también confesaron. Una leyenda iba ligada a este supremo momento del rito. Se decía que aunque el palacio estuviese tan lleno de fieles que ya no cupiera en él ni una aguja, con todo, cuando el pueblo se postraba y confesaba pecados, se formaba un súbito y milagroso espacio en torno a cada hombre, de modo que ninguno podía oír las confesiones de su vecino. Luego el sumo sacerdote, llevando las palas con que ardía el incienso entre las ascuas de carbón, entraba en el Santa Sanctorum. La congregación retenía el aliento y podía oírse el latir de multitud de corazones, pues entonces el representante de Israel, el suplicante ante el trono de gracia, había entrado en el lugar más sagrado del mundo, en el interior del Sacta Sanctorum. No había un solo objeto. Antiguamente, en época del primer templo, había contenido las tablas de la ley, con los ardientes 10 mandamientos con que Moisés había bajado del Sinaí, pero aunque el Sacta Sanctorum estuviese vacío, estaba construido en torno a piedras sobre la cual Abraham, por mandato de Dios, se había dispuesto a ofrecer a su hijo único, Isaac, en sacrificio. Sobre esta piedra colocaba el sumo sacerdote el ardiente incienso cuando se dirigía al Todopoderoso en breve plegaria por su casa y por todos los hijos de Israel. Fuera, en los patios, los congregantes permanecían postrados con el rostro sobre el mármol. Parecíales que el aire sobre ellos flotaban los querubines abrigándolos con sus poderosas alas. Temblaban los corazones y los ojos nadaban las lágrimas. Podían oír la voz del sumo sacerdote contando mientras salpicaba de sangre las piedras del Sacta Sanctorum. 1, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4. Y luego salían invisibles rayos del Sacta Sanctorum, y por ellos los corazones de los congregantes eran atraídos al servicio que celebraba el sumo sacerdote, pues en aquel momento eran alzados de sí mismos y se identificaban con el sumo sacerdote que se hallaba ante Dios por todos ellos. Y en aquel momento todos los rencores que se sentían durante el año contra el sumo sacerdote eran olvidados y perdonados. Se desvanecían todas las barreras alzadas entre él y el pueblo. Quienquiera que fuese y cualquier cosa que hubiese hecho, era entonces en el Sacta Sanctorum el hijo de Aarón, el heredero, en línea directa del sacerdocio. Era el delegado de Israel ante el Señor, el que llevaba las plegarias de Israel al Santísimo. Y entre los fieles, oprimidos entre la enorme multitud, ocultó el rostro contra el frío mármol, se encuentra postrado Saulo, el joven de Tarso. ¿Qué pensamientos cruzan entonces su corazón? ¿Qué escenas se despliegan ante sus cerrados ojos? ¿No se siente entonces ligado a la médula y ombligo de su pueblo? Ve la extensión del desierto, ve a Moisés descendiendo del Sinaí, llevando las tablas del pacto, ve a Aarón el sacerdote ante el arca en que se guardan las tablas. Visión sucede a visión, los ojos de su espíritu penetran las tinieblas del pasado, más y más profundamente. Ve el comienzo, Abraham el padre, Isaac el hijo, el único hijo, largo tiempo negado, con instancia pedido, tiernamente amado, que yace sobre las piedras del sacrificio, la misma piedra en que el sumo sacerdote acaba de colocar el ardiente incienso. Israel continúa siendo la eterna ofrenda a Dios,
su primer fruto, su primer testimonio, y por esto Israel es el elegido entre los pueblos. La elección no le fue otorgada por la libre gracia de Dios, la compró con la sangre de su vida, que ofreció en el altar de Dios. Así habló Dios a Abraham después de la ofrenda. Porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, a tu único hijo, por esto te bendigo con mi bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Y sin embargo, Israel yace atado como un cordero, no en el altar de Dios, sino bajo los pies de los pueblos del mundo. Le pisotean. 400 años, dijo Dios a Abraham, sufrirán sus hijos la esclavitud bajo el faraón, y luego él los llevaría adelante con poderosa mano. Tal era la enseñanza de los rabinos. Los 400 años son interminables, se multiplican, continúan, y la sangre de los hijos de Jacob, derramada por Edom, fluye hasta las puertas del santuario, y la ayuda no llega. Brilla el fuego en el cerebro de Saulo, una rueda deslumbradora gira en su cabeza, que se esfuerza en separarse de sus hombros, como si estuviese a punto de volar hacia el cielo. Su grosero cuerpo está en la tierra, pero su espíritu busca los cielos. Querría penetrar hasta el más íntimo círculo, buscando respuesta al misterio del dolor y sufrimiento de Israel. La elección de Israel, no para la bendición, sino para la maldición. Es un destello, obtiene la respuesta. No es cierto que Dios haya maldecido a Israel. Dios ha bendecido a Israel, lo ha bendecido con el pesar, la tribulación y el dolor, que debe soportar la salvación del mundo. En este lecho de dolor y pesar nacerá el Redentor, el Adán Cadmo, el hombre primitivo, que vendrá con las nubes del cielo, aquel a quien Dios creó antes que el mundo fuese, el remedio de la herida, la liberación antes de empezar el destierro, aquel que liga el principio al fin, el fin de todos los fines, que será en gran día de la venida eterna en el reino del cielo. ¿No está ahora purificado de nuevo el sumo sacerdote y poniéndole de nuevo las auras vestiduras una a una, para que salga a matar al morueco del sacrificio, el morueco que apareció entre las matas cuando Abraham se disponía a poner el cuchillo en la garganta de Isaac y un ángel le detuvo? El morueco tiene largos y torcidos cuernos. De tales cuernos está hecho el shofar, la trompeta ritual, y el objeto de la trompeta de cuerno de carnero, al llamar, es recordarnos el sacrificio de Isaac. Es el cuerno que sonará cuando venga el Mesías. La trompeta del Mesías. Lo oye ahora el gran estrépito del eterno Redentor, pero no eran sones de trompeta lo que Saulo oía en su ensueño, postrado con el rostro sobre el pétreo suelo del patio del templo. Eran los gritos de triunfo con que el sumo sacerdote era acogido al salir del Sanctorum. Y luego el pueblo, según la costumbre, acompañaba al sumo sacerdote a su casa. El vasto patio era escena de un gran tumulto. Los extraños se saludaban calurosamente, los amigos se abrazaban. Un solo espíritu de felicidad y afecto los unía a todos en una congregación del Señor, sacerdotes, levitas, hijos de Israel, fariseos, saduceos, todos eran uno. Los sacerdotes jóvenes, las flores del sacerdocio, marchaban delante del sumo sacerdote. Inmediatamente en pos de él marchaban los notables de la ciudad de Jerusalén y los miembros principales del Sanedrín. Y él mismo, el joven sumo sacerdote, acompañado por la jerarquía sacerdotal, su viejo padre Chanán, su hermano Eliezer, antiguo sumo sacerdote, se dirigían entre cantos de palacio, que eran su hogar. Era el elegido de su pueblo, su representante, no solo ante Edom, sino ante todo, ante el Señor. Era el hijo de Aarón el sacerdote. Todos los jardines y huertos de Jerusalén se llenaban aquella noche de juventud, de alegría, de bailes y cantos. Mancebos y mozas vagaban, con los versos del Cantar de los Cantares en los labios, por los paseos de cipreses y los viñedos, la juventud que había acudido a Jerusalén para las fiestas, de todos los rincones de Palestina y de los incontables ciudades y provincias de la diáspora. Trabó conocimiento con la juventud de Jerusalén. Así se disponía
En hileras se colocaban las niñas, y los mozos avanzaban entre las hileras, mirando, buscando a las que se estaban destinadas. Pero aquella noche del Yom Kippur, Saulo andaba solo por las tumultuosas calles de Jerusalén. No visto los huertos donde sus compañeros, los alumnos de su rabino, estaban en aquella hora buscando esposa entre las hijas de Jerusalén. Estaba encerrado dentro de sí mismo, sus labios se apretaban en una línea fina, sus ojos se hallaban sellados en sueño. La rueda de fuego giraba todavía en su cabeza. Un pensamiento le perseguía entonces. Desde el seno de su madre había sido destinado a Dios. Sí, lo veía. Había sobre él, como sobre todo Israel, la maldición de no participar en los gozos de la juventud, consagrarse a la causa de Dios. Había sobre él la maldición, la elección divina. Aquel día por primera vez osaba decir abiertamente: estaba escogido para Dios. Su vida era un sacrificio por la causa de Dios. ¿Cuál era la causa de Dios? ¿Quién era su exponente? ¿Qué tenía que tenía el derecho de hablar de ella? ¿De mandar por ella? Completamente. No su rabino Rabá Gamaliel. Su rabino era como todos los demás rabinos, un intérprete de la ley. El derecho de hablar en el nombre de Dios, de dar órdenes en la causa de Dios, y el derecho de ser obedecido por todos los judíos pertenecía solo a uno, y este era el legítimo representante del pueblo judío, no en la presencia de Edom, sino en la presencia de Dios, el que tenía en su mano la suprema autoridad que había tenido desde el principio, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote. En la mañana siguiente, al día de expiación, Saulo se dirigía a la cámara del primer oficial del templo. Ocupaba entonces el cargo Teófilo, tercer hijo del viejo Chanán. Saulo declaró brevemente que deseaba servir al sumo sacerdote en el templo, el más antiguo de los sumos sacerdotes. El viejo Chanán aceptó su oferta, recordó al joven, recordó su celo por el Señor y repitió lo que ya había dicho antes. A causa de nuestros muchos pecados, hay pocos fines entre nosotros en estos días. El honor y la gloria del templo son pisoteados, los sacerdotes avergonzados, y no hay nadie que represente para ellos el papel de fines. Eres un verdadero hijo de Abraham, Saulo de Tarso. Ojalá se multiplicasen Israel los hombres como tú.